¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Ocasión que estaremos hablando de un tema amplio que tiene que ver con las relaciones entre Paraguay y Argentina. Bueno, en un campo no muy común. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y también a la audiencia, sí. Sobre todo el tema cuando hablamos de comunicación, siempre hablamos más de otros temas, temas culturales o intercambios comerciales y fútbol, por supuesto. Claro. Y, por más que nosotros no estemos muy bien en el fútbol. No importa, pero la vamos remando. Así Sí. Bueno, de eso se trata el fútbol, ¿no? Un día bien, mal, pero la cuestión es llegar. Exacto. Y sobre todo también para nosotros tan importante la comunidad paraguaya que se encuentra en la Argentina. Y eso siempre hace que la noticia para nosotros sea importante, tanto lo que se genera acá o como allá se genera para nosotros, ¿no? Bueno, ya presentamos a nuestros invitados, realmente agradecemos el tiempo, invitados de lujo que nos acompañan hoy aquí. Ya hablaremos del motivo de esta visita. Presentamos a Hernán Lombardi, él es ministro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Argentina. Hernán, gracias por estar aquí. Un placer para mí estar acá, siempre es un placer estar aquí en Paraguay. Tenés una larga historia con Paraguay, Hernán. Sí, yo quiero mucho, me traían mis padres de chico, hace muchos años. Después cooperamos mucho a través del Sistema de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Turismo, con los planes de turismo de Paraguay, turismo y cultura de Paraguay en el mundo. Así que conozco rincones de Paraguay que muchas veces muchos paraguayos ni lo conocen. Pero además admiro mucho, ¿sabes? Es un país maravilloso. Bueno, justamente después le vamos a pedir una anécdota que le pasó a Hernán hace mucho tiempo cuando esperaba un vuelo para Paraguay. Me acuerdo que una vez nos habías contado eso. Seguramente estaremos hablando más adelante. Mira, me hiciste acordar, sí. ¿Viste? ¿Verán? Pero mirá, ¿qué memoria tenés? Líneas aéreas paraguayas. Sí, líneas aéreas paraguayas. Jorge Sigal, secretario de Medios Públicos de Argentina. Gracias por estar aquí, Jorge. No, al contrario, un placer estar acá, acompañar al ministro Lombardi en esta importantísima misión que tenemos. Bueno, justamente como decíamos, una misión registrada esta semana que tiene que ver por unir las fronteras, compartir contenidos, que tiene que ver con permitir que Paraguay TV La Señal, este programa, se pueda ver en la República Argentina en la plataforma digital, Hernán. Nosotros estamos muy felices, porque nosotros pensamos que la integración, ¿sabes, César? Es algo de que todo el mundo habla de la integración, pero el tema es realizar hechos concretos. Y a mí me parece que la concreción hoy de este acuerdo estratégico entre los medios de comunicación públicos argentinos y paraguayos va a beneficiar a centenares de miles de paraguayos y argentinos. Esto nació con un encuentro entre presidentes, la muy buena sintonía política y personal que existe entre los presidentes. Después lo declinamos en un acuerdo de los dos ministerios, con el ministro Caligaris, y yo tenía la obsesión de, y lo hemos hablado varias veces contigo, César, pongámoslo en cuestiones concretas. Y hoy la verdad que me acompaña una delegación con Jorge Sigal, que es secretario de Medios Públicos, con la agencia TELAM, con la televisión pública, con Radio Nacional, es decir, todos los sistemas de comunicación de la Argentina para trabajar en conjunto con el sistema público paraguayo y también con fechas concretas. La segunda quincena de octubre, estamos en el aire y eso es lo importante. Justamente cambia eso que a veces cuando hablamos del acuerdo marco, este acuerdo se firmó este año, no hace mucho tiempo y nos pusimos plazos, ponernos plazos para que justamente ese acuerdo no quede en una firma, en una foto, una intención. En una intención. Para mí eso es central. Nosotros, entiendo que ambos gobiernos comparten una filosofía que es el hacer. Nosotros decimos en Argentina, el gobierno del presidente Macri, haciendo lo que hay que hacer. No puede, ahí el presidente es muy insistente. Cada día que se demora un expediente en un escritorio, es que hay alguien que se está perjudicando. Entonces tenemos hasta un sistema de seguimiento, o sea, dentro de nuestro propio gobierno, donde como todos los expedientes son electrónicos, sabemos dónde se detuvo y cuántos días se detuvo el expediente. Bueno, nosotros teníamos que cumplir con esto y para nosotros era muy importante
nivel de ejecutividad. ¿Qué significa, por ejemplo? Porque son decisiones importantes, mucho más allá del discurso, encima un idioma, que a pesar de que ustedes en algunas zonas se habla lo mismo, pero es como una intención que en otros tiempos hubo, pero nunca se pudo concretar, ¿no? Y estamos hablando de Paraguay, 52 años de televisión, y la primera vez un acuerdo de este tipo. Por eso es la primera vez que va a ser parece mentira, ¿no? En forma permanente, el canal de televisión paraguayo en vivo por la red digital argentina. Y esto es muy importante porque al 1,5 millones de paraguayos que viven en Argentina le permite mantener su raíz, su identidad, su conexión con sus familias. Es decir, el migrante, por un lado, fue a buscar oportunidades y está muy bien que eso así suceda. Pero por otra parte, yo insisto que con esta idea de un mundo global, en un mundo global, vos no tenés que perder tu identidad. También me parece muy bueno que los migrantes paraguayos en Argentina tengan una conexión directa con Paraguay. Y a mí me parece que eso es parte de lo que estamos logrando. Hoy me decía César que hasta, obviamente uno puede pensar en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, o en las provincias limítrofes, o quizás en toda la área, Misiones, Corrientes, Chaco, pero que hay 3.000 paraguayos en Ushuaia, en la Tierra del Fuego. Sí. En la Tierra del Fuego. 5 horas y media de vuelo desde Asunción. Imagínate el servicio que vamos a brindar en conjunto a esos 3.000 paraguayos que están en un lugar, además que hace un frío que hasta por su propia climatología lo debe hacer extrañar el clima paraguayo. Y qué importante ahí este tema de escuchar el idioma de uno, por ejemplo. Cuando hablamos de medios públicos de la Argentina, Jorge, ¿qué componen estos medios públicos? Bueno, en el caso de la secretaría que yo dirijo, está la televisión pública, están las 49 emisoras de Radio Nacional y está la agencia de noticias Telam. Por otro lado, tenemos otros canales públicos que están en la Secretaría de Contenidos, donde tenemos el canal Cultural Encuentro, tenemos Deport TV y tenemos Paca Paca, un canal infantil. Así que, bueno, es un sistema muy completo y muy interesante, y me parece que, agrego a lo que decía el ministro, que para nosotros es casi sorprendente que no se haya intentado esto antes, ¿no? Lo decía muy bien el ministro Lombardi, porque uno piensa en la facilidad que nos da hoy la tecnología para hacerlo, y lo que falta en todo caso cuando no se hace es la voluntad de las partes, la voluntad de las personas para integrarse. Me parece que esto es lo que demuestra este acuerdo que estamos firmando, ¿no? La voluntad de juntarnos, la voluntad de sentirnos todos en un mismo sitio, ¿no? Y sobre todo en un momento difícil, porque es administrar realidades, una TV pública que sabemos que se iba vinculado con cuestiones políticas, y ustedes están en un arduo trabajo también de cambiar esa imagen, ¿no? Sí, en realidad esto ha sido yo creo que el ministro Lombardi nos dio instrucciones muy precisas cuando comenzamos la gestión. A mí a veces todavía me conmueve recordar los primeros momentos, porque la tentación de reemplazar un autoritarismo por otro es siempre una tentación latente. Y el ministro nos dijo firmeza y paciencia y firmeza. Y nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos a los medios públicos a recuperar un carácter de los medios públicos. Fuimos a los medios públicos para decir: nosotros somos habitantes transitorios de los medios públicos, somos administradores de los medios públicos, pero los medios públicos pertenecen a la sociedad argentina y por lo tanto no pueden ser del gobierno. Veníamos de una etapa donde los medios, incluso con una concepción que llevaría tiempo explicar, hasta podría yo explicarles lo que pensaban en la gestión anterior y por qué lo hacían, pero lo cierto es que los medios, hacía una década que los medios del Estado argentino no eran del Estado, sino que eran del gobierno. Se usaban para propaganda. Y nosotros vinimos a cambiar eso porque estamos convencidos que la diversidad de pensamiento es una de las pilares fundamentales de la democracia. Y ya que hablamos de eso, que esta palabra pública, o sea, este error de considerar que lo público se convertía en algo de gobierno, o sea, sabiendo bien cuál es la concepción, pero encontramos prácticas en varios países de América Latina donde bajo ese paraguas de público, finalmente lo que se estaba haciendo era una propaganda para un gobierno de turno. Bueno, ha sido... Latinoamérica vivió esta última década idas y vueltas con el tema de las libertades. Uno tiene que tener convicciones muy firmes. Ayer lo decíamos en Buenos Aires. Uno tiene que pensar. Las democracias modernas existen
Te diría con el concepto de la opinión pública de partidos políticos en la segunda mitad del siglo XX. Esa es la salida de los totalitarismos del siglo XX cuando se consolidan. Por supuesto tiene origen la Revolución Francesa o la Revolución Americana, pero la democracia como tal, como la conocemos hoy, con circulación de la opinión, es un invento de la segunda mitad del siglo XX. El invento glorioso en el cual nos hemos desarrollado. Por supuesto que tanto ustedes como nosotros tuvimos nuestros periodos más oscuros. Latinoamérica tuvo esos periodos más oscuros. Pero entonces la presencia de medios públicos y de periodismo independiente no es una cuestión accesoria a la democracia. Es parte de la esencia misma de cómo nosotros tenemos que concebir el poder. Un poder que tenga contrapoderes. Alguien lo decía ayer, un francés, creo que muy experto, tenemos un acuerdo muy fuerte con los medios franceses también. Por algo la naturaleza nos dotó de dos ojos. Cuando tenés dos miradas, adquiere más profundidad la realidad como la ves. Cuando la mirada se vuelve unívoca y unidireccional, todos nos empobrecemos. Cuando la comunicación se vuelve rígida, cuando la comunicación se vuelve para servir a un proyecto político, nos empobrecemos todos. Y a la larga se empobrece el mismo proyecto político. Bueno, ahí está esa mirada sesgada que se suele, porque recordaba esto justamente cuando decían, ¿verdad? Lo que decía Gloria, cómo se fueron por un lado, o sea, en la búsqueda de este fortalecimiento ciudadano, y que hoy finalmente también se sella con este acuerdo entre Paraguay y Argentina. Decía que, Hernán, que se trata hasta de una reivindicación de este acuerdo. Claro, porque tiene que ver también con algunas cuestiones muy precisas. La lengua guaraní. Voy a ir a la lengua guaraní, que para mí es algo muy importante. Todas las lenguas hoy tienen su estrategia. Las lenguas se han convertido, en un mundo tan interconectado, en un lugar de identidad de las culturas. Tú imagínense que hasta el español, y el español es el tercer idioma más hablado del mundo, por detrás del inglés y el chino, tiene su propia estrategia. Los congresos de la lengua, hay en los institutos Cervantes, hay toda una forma que los hispanoparlantes defienden su lengua porque entienden que a través de su lengua está su cultura, su identidad y sus negocios también. Está muy bien. Si una lengua potente como el español tiene su propia estrategia, ¿cómo no va a tener el guaraní? Por lo tanto, y el guaraní, en este caso como una lengua americana, con mucho epicentro en Paraguay, pero donde una buena parte de la población argentina también lo habla. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que capacitarnos mutuamente, nosotros podemos capacitar en algunas cosas en las cuales Argentina tiene más experiencia, pero también tenemos que aprender acá de cómo trabaja la lengua guaraní. Digo, también nosotros tenemos que aprender mucho. Por eso digo, estos acuerdos permiten un enriquecimiento mutuo. ¿Qué mejor puede pasar a nosotros que la lengua guaraní sea mejor cuidada, que tenga su estrategia de preservación en nuestras provincias limítrofes, nuestras provincias cercanas, Formosa, Corrientes, Paraguay, Chaco, donde se habla habitualmente hasta Entre Ríos? Y nosotros tenemos que aprender de lo que se hace en Paraguay y difundirlo. Por eso parte del acuerdo es que la Radio Nacional de Argentina va a transmitir no lo que el guaraní, como se concibe en Argentina, el guaraní con lo que está haciendo acá el Ministerio de Políticas Lingüísticas. Esto, por ejemplo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Cuando hablamos de radio, cuando hablamos de televisión, ¿cómo sería, cómo se vería? Como dijo el ministro, la realización es inmediata, porque estamos hablando segunda quincena de octubre para poner en el aire la programación de la televisión paraguaya en la televisión digital argentina. Y en el caso de la radio nos ponemos a trabajar ya. Hoy está, no por casualidad, aquí Fernando Subirat, gerente de programación de la Radio Nacional, para comenzar ya mismo a trabajar en la implementación de la radio, que por otra parte es una reivindicación de las propias radios provinciales. Nuestras provincias están integradas naturalmente, las radios de frontera, las provincias de frontera están integradas, son un solo país. Y entonces es una exigencia también de nuestra propia gente. Así que estamos en pleno trabajo. Ahora, yo también tomando una reflexión, ¿no? ¿Cuánto pensamiento chico ha habido en las dirigencias que algo que es tan obvio nunca se haga, ¿no? Porque son mezquindades pequeñas, este intercambio media horita de radio por 15 minutos, sin entender que en realidad somos parte de lo mismo, que somos lo mismo. No es hasta inclusive visionario, ¿no? En este sentido, siempre se habla que como país único
digamos, es muy difícil inclusive hacer competencias económicas, en cuestiones culturales, de sobrevivencia inclusive, y mientras que en bloque se lo hace más fácil. Y esta es una de las maneras, porque finalmente todo se arma a través de usos, costumbres, y ustedes, digamos, en eso también se da apertura igual que acá. Yo creo que una de las cosas más interesantes, me parece que yo por lo menos lo vivo con enorme alegría, es pensar que naturalmente nuestras sociedades están intercambiando permanentemente. Preguntémosle a los paraguayos que viven en la Argentina, o preguntémosles a los argentinos que viven en Paraguay cuáles son las diferencias. Y vamos a encontrar que hay una mancomunión gigantesca, y hay además, esto que decía el ministro Lombardi, me parece muy interesante, que es cómo las comunidades tratan de preservar su identidad. Entonces nosotros en Buenos Aires o en cualquier ciudad del país, de la Argentina, vemos que los paraguayos se nuclean entre ellos, mantienen sus clubes, mantienen sus comidas, mantienen bueno, el deporte ni hablar. Es decir, me parece que es una cuestión de inteligencia, por eso estamos descubriendo la pólvora, estamos descubriendo lo que ya estaba inventado, pero bueno, lo importante es que hoy decimos, eso está inventado, pongámoslo en práctica. Definitivamente es una reivindicación histórica también el hecho de demostrar de que cuando existen voluntades se puede, porque podríamos estar hablando mucho sin lograr los acuerdos. En este caso, para nosotros obviamente es un lujo que nuestro programa, los programas de cocina que tanto nos gusta, un programa como Tembi Urapé, que no solamente es un programa de cocina, pero también es un programa que reivindica el idioma guaraní, porque algo simpático que pasa para los que no saben, para los que en algún momento nos están viendo por primera vez, inclusive, el guaraní durante años perdió su esencia, no perdió su esencia, sino que sencillamente fue tan golpeado, estigmatizado, que hablarlo daba vergüenza, tal es así que cuando se empezaba a hablar en la televisión, la gente le gustaba porque sonaba lindo. Mira, en la tele se puede hablar guaraní, había sido. Fíjense ustedes, ¿no? Me pongo en el lugar de ese paraguayo o de ese originario paraguayo, claro, que va a estar en La Plata, que va a estar en Tierra del Fuego, que va a estar en Chubut y que lo va a poder ver ahora. Y va a ser su autoestima, es la autoestima, digamos. Sí. Es decir, viste que además estas lenguas, siempre cuando hay un proceso de conquista, bueno, la cultura es un elemento esencial en la conquista, y por lo tanto la lengua, claro, es un elemento esencial. Entonces, cuando vos te ves, creo que lo comentabas hoy vos, César, en términos de hasta la publicidad cuando empezó a salir, claro, en guaraní, fue una reivindicación. Bueno, que ahora te veas en la televisión argentina hablando en guaraní, es una reivindicación importante e histórica. Bueno, estamos hablando con Hernán Lombardi, ministro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Argentina, y con Jorge Sigal, secretario de Medios Públicos de la Argentina, que nos honran hoy con su visita. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos con más Tribuna.